Entonces vamos a dar paso a nuestro siguiente ponente, que es el maestro José Luis Bautista López. Él nos hablará sobre condiciones para que la enseñanza y desarrollo de la visión periférica aplicada a la lectura musical sea eficiente, según Karpinski, Solboda y McPherson. Antes de dar la palabra, le leeré una síntesis curricular del maestro. Él es licenciado en Educación Musical con maestría en Creación Educativa, ambos grados por la Universidad Autónoma de Querétaro. Comenzó sus estudios profesionales en la Escuela Nacional de Música, hoy Facultad de Música de la UNAM, con Gustavo Rosales de la Filarmónica de la Ciudad de México. Fue miembro de la Filarmónica del Estado de Querétaro e invitado a la Orquesta de Cámara de Bellas Artes y en la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Becario en 1996 del Estímulo para el Desarrollo Individual de Ejecutantes del FUECAT. Colaborador en el 2008 del proyecto de la ópera La Olla de los 11 Orejas, financiado por el Instituto Cultural de Estado de Querétaro. Se ha presentado en sala principal del Palacio de Bellas Artes, sala Nezahualcóyotl y sala Carlos Chávez del CUC UNAM, Teatro del CAC de la UNAM, Campus Juriquilla, Teatro de la República, Fórum Cultural Guanajuato, entre otros espacios. Ha tomado cursos y talleres de musicología con Rubén López Cano de la Escuela Superior de Música de Cataluña, Miguel Astor de la Universidad Central de Venezuela en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez, David Gómez Ramírez, compositor y director de Orquesta Español, Raquel Masmano de Lobrecht de la UNAM y Pablo Massa y Julieta Cardini de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, así como el curso de Introducción al Arte Sonoro por parte de la Universidad de Barcelona. Es colaborador del Cuerpo Académico de Investigación y Creación Musical y del Grupo Colegiado de Estudios Interdisciplinarios Aplicados a las Artes, ambos de la Facultad de Artes. Actualmente continúa como docente de la Facultad de Artes y es doctorante en Política Educativa, Estudios Sociales y Culturales en el CENID. Dado esto, maestro, adelante, por favor. Muchísimas gracias, agradezco la presentación del doctor Benito y también agradezco la presencia de todos ustedes. En este momento estoy compartiendo pantalla, sean tan amables de indicarme si se ve. Sí, se ve perfecto. Ok, muchísimas gracias. La lectura musical es considerada como una habilidad esencial para los músicos. Para McPherson, forma parte de 2 de los 5 aspectos para la interpretación musical. Sloboda afirma que la partitura musical está implicada en la interpretación musical. Cada uno de estos autores menciona la vista periférica como una herramienta para lograr una lectura musical más fluida y enuncian las condiciones necesarias, así como sus limitaciones. En una primera parte se mostrarán brevemente los principios fisiológicos de la vista periférica y en una segunda parte el estado de la cuestión a través de la revisión de los textos de McPherson, Karpinski y Sloboda. Estos textos que tienen sobre la relación de la lectura musical. ¿Qué relación hay la lectura musical con la vista periférica? La vista periférica es la habilidad de localizar y reconocer y responder a la información en las distintas áreas del campo visual alrededor del objeto sobre el cual se fija la mirada. Es decir, mientras la visión central permite apreciar los detalles finos del objeto que se está observando en un ángulo de 30 grados, la visión periférica permite identificar formas, imágenes y movimiento que se encuentran fuera del foco central de la vista, abarcando un ángulo de 180 grados. La fóvea es la región de la retina donde se concentra el punto focal de la vista. Es la que se especializa en los detalles de la visión, ya que contiene una concentración muy alta de los fotorreceptores, los cuales están conectados directamente a los axones del nervio óptico. Los fotorreceptores que están alrededor de la fóvea también envían información, aunque menos detallada, debido a que no son tan abundantes.
Y aquí podemos ver cómo se distribuye la vista periférica, la zona enfocada, que es donde está la vista central, y la visión periférica, es decir, lo que sucede alrededor de lo que vemos de manera central. Esta es otra manera de darnos cuenta cómo concentramos nuestra visión, no solamente de manera vertical, sino también de manera horizontal. ¿Y esto cómo se aplica en la lectura, en una lectura habitual? Pues a través de los movimientos sacádicos y las fijaciones oculares, con la finalidad de escanear el entorno para obtener toda la información posible con el mayor detalle. La vista se queda fija en fracción de segundo en un punto para obtener toda la información posible tanto del foco como de la periferia. Inmediatamente salta hacia otro punto para recabar más información y de esta manera elabora un mapa tridimensional del entorno. Los saltos de la vista se llaman movimientos sacádicos y los instantes en que la mirada se detiene son las fijaciones oculares. El uso de la visión periférica es altamente apreciada en los deportes, en la conducción motora y en la lectura veloz, ya que permite tener una percepción global de lo que ocurre alrededor de lo directamente observado, por lo que es posible anticiparse a los movimientos de un jugador o de un automóvil o de la palabra o frase que continúa. Los autores Berrocal y Hermila dicen algo bien interesante. Nuestra atención está fija en un punto, sin embargo, percibimos también mediante la periferia y podemos modificar dónde fijamos la atención sin dejar el punto focal, es decir, sin dejar de ver el punto central, y eso que vemos nos ayuda a tomar decisiones y a actuar según la información. Los estímulos periféricos pueden incluso llegar a almacenarse en la memoria y por lo tanto influir en el aprendizaje y en las posteriores decisiones. Es decir, lo que nuestro cerebro registra no solamente se trata en lo que enfocamos la mirada, sino el cerebro también registra lo que pasa alrededor y nos ayuda a tomar decisiones e incluso queda almacenado en la memoria. En el caso de la lectura veloz, una visión periférica bien desarrollada hace posible entender a golpe de vista una oración completa sin recorrer letra por letra cada una de las palabras que conforman dicha oración con los movimientos acádicos y las fijaciones oculares, tal como vimos en el ejemplo, en este ejemplo, ¿sí? Nuestra vista se fija en un punto, pero la visión periférica nos permite reconocer lo que se encuentra alrededor para ver todo de manera global. ¿Sí? La mirada se fija entonces momentáneamente en un punto y la vista periférica reconoce la palabra, incluso la frase completa, y de esa manera salta hacia otro punto. Vamos ahora a pasar qué nos dicen estos tres autores respecto a la vista periférica ya aplicada en la lectura musical. Macpherson propone que la interpretación musical puede ser definida de acuerdo con 5 distintas habilidades. Una de estas habilidades es la lectura a primera vista y otra es la interpretación de música ya ensayada, música escrita. En ambos casos está implicada la música escrita. En el primer caso se trata de ejecución de música escrita que no ha sido interpretada ni escuchada previamente. En el segundo caso es la ejecución de música escrita que ya se había interpretado, es decir, ya se había escuchado y que se ha estado ensayando para perfeccionarlo. Macpherson condiciona la buena lectura a primera vista la capacidad de poder escuchar internamente la música escrita, es decir, la percepción auditiva precede a la percepción visual. Si no se es capaz de formar la imagen sonora de lo escrito, no se puede leer eficientemente. Respecto a la vista periférica, Macpherson reconoce que los buenos lectores a primera vista son capaces de escanear la partitura anticipadamente para reconocer patrones o segmentos de hasta 7 notas, sobre todo si son patrones sencillos y predecibles. De esta manera, los buenos lectores usan señales auditivas en lugar de señales visuales para monitorear y corregir su interpretación
Es decir, miran con la vista periférica, detectan estos patrones melódicos y rítmicos y lo escuchan internamente y anticipadamente. Así saben que al momento de ejecutarlos con su instrumento, de esa manera saben si su ejecución fue correcta. Karpinski, nos dice Karpinski, he notado que los lectores más competentes generalmente mueven su mirada a través de la página con mucha fluidez. También nos dice que el rastreo visual sofisticado no es solo un asunto de leer más adelante hacia una distancia abstracta. De hecho, está íntimamente ligado con la clase de segmentación mental de la que son capaces de efectuar los lectores individualmente. Los movimientos de los ojos durante la lectura dependen de las habilidades del lector para mirar y entender musicalmente trozos, los chunks, ¿sí? Son segmentos significativos, como pueden ser agrupaciones métricas, patrones rítmicos, pasajes en una escala, arpegios, implicaciones armónicas como las cadencias y similares. Y aquí en esta lectura cita a Goolsby, que dice: los lectores hábiles usan algún sistema de segmentación, es decir, ve por paquetes de información en una sola mirada para captar más de una nota o sección de detalle visual durante una sola fijación de los ojos en la página. Es decir, los ojos se fijan en un punto, la vista periférica reconoce patrones y segmentos para después saltar a otro punto, ya tal como lo habíamos visto. Es decir, hace referencia a los movimientos acádicos, aunque en su texto no utiliza esta palabra. Lo sobresaliente es que específicamente el tipo de patrones o segmentos de fácil reconocimiento, como son las agrupaciones métricas, los patrones rítmicos, las escalas, los arpegios, y como ya habíamos dicho, las implicaciones armónicas. Sugiere que uno debe cultivar el hábito de pensar en grupo, en estos segmentos, en estos chunks. Y algo que resalta que se me hace muy importante es que cuando el conocimiento teórico de los lectores y la velocidad de comprensión crecen, es decir, su capacidad de analizar estos segmentos musicales, conforme sea mayor su capacidad teórica, también puede hacer que sus habilidades para analizar trozos significativos, esto hace que sea más eficiente la vista periférica. Sloboda. Para Sloboda existen 3 niveles de implicación con una partitura musical con los que se pueden estudiar la interpretación. La primera es la interpretación no premeditada, es decir, la lectura a primera vista. La segunda es la interpretación generada tras un periodo de exposición repetida a la partitura con el fin de mejorarla. Y como tercera, la interpretación experta, es decir, una interpretación pulida que puede incluir la memorización total de la partitura. Como nos podemos dar cuenta, también coincide con Macpherson y con un actor que se llama Gordon en este sentido. Cabe mencionar que Sloboda aclara que la lectura musical y su escritura está más relacionada con la música de tradición occidental, a diferencia de manifestaciones musicales menos occidentalizadas en las que se transmite de manera oral sin la necesidad de la escritura. Es decir, hay música ágrafa, música que no se escribe, y él se concentra en la música que sí se escribe. Sloboda encuentra que los lectores con fluidez de manera típica avanzan con la mirada más que los malos lectores, pero la lectura anticipada no será útil si el lector no tiene la capacidad de detectar patrones o estructuras en la partitura. El simple hecho de avanzar con la mirada no hará que mejore esta destreza. Los datos disponibles, nos dice Sloboda, sugieren que los lectores tienen que tener una visión anticipada de las unidades estructurales significativas para organizar interpretaciones fluidas y rápidas. Maestro, le Si quedan las 3 minutos. unidades si las unidades no tienen significado, el simple hecho de ver hacia adelante no sirve por sí mismo. Es decir, además de poder ver hacia adelante, es bien importante tener una capacidad de análisis bien desarrollado.
Y algo interesante que nos dice Sloboda es cómo se escanean las partituras dependiendo de cómo esté escrito. En una partitura de este tipo, el lector va a leer, el bloque de arriba hacia abajo y después pasa a los siguientes bloques de arriba hacia abajo. Cuando son lecturas con más desarrollo melódico que armónico, el lector lee toda la secuencia melódica y luego pasa a la siguiente y lee. Y aquí lo interesante es cómo el cerebro, después de leer dos melodías separadas, las junta en el contrapunto indicado. Y entonces aquí en una lectura, quería hacer un análisis de cómo se hace una lectura de una partitura, pero vamos a brincarnos a las conclusiones por cuestiones de tiempo. Entonces, para Macpherson, la lectura es una lectura a primera vista, la vista periférica nos ayuda para una lectura a primera vista, porque además se hace un escaneo anticipado y una de las condiciones que pone es que el intérprete debe ser capaz de recrear lo que está escrito, de recrear la música, de escuchar la música internamente de lo que está escrito sin haberlo escuchado previamente, ¿sí? Karpinski habla de la lectura a primera vista, reconoce que los lectores competentes mueven su mirada con fluidez, es decir, se van adelantando, y que antes de poder, coincide con Macpherson, que antes de poder reconocer los patrones visuales también es importante poderlos escuchar. Y le da una importancia muy importante al conocimiento teórico, porque ese conocimiento teórico es lo que le va a dar significado a los chunks, a los fragmentos. Y Sloboda a la lectura le llama la interpretación no premeditada, que no es otra cosa más que la lectura a primera vista que los autores anteriores han señalado. También reconoce e identifica que los lectores competentes, los lectores que tienen una buena lectura a primera vista, es decir, pueden interpretar una partitura sin haberla estudiado previamente, es precisamente porque tienen esta visión anticipada y porque pueden reconocer las unidades estructurales significativas. Aquí les comparto parte de la bibliografía, de las referencias en la que está basado este estudio, y les agradezco mucho su atención.